Yo soy Luis Alberto Lavado Villanueva. Ya vimos ayer la clase introductoria. Hoy vamos a cerrar el día de neurología. Como les digo, primero vamos a iniciar con cerebelo. Vamos rápidamente, ya que cerebelo y tronco, en realidad, cuando hablamos de la perspectiva que tiene el taller, que es básicamente orientado hacia la práctica, lo que realmente nos importa es la morfología externa. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar. No solo en las teorías, que obviamente se da igual más información complementaria y que sea necesario, obviamente, pero también en las prácticas vamos a ver todo lo que es morfología externa y es necesario que ustedes puedan entender bien las teorías para que luego lo puedan mover hacia las prácticas, todos esos conocimientos que van a adquirir. Ya, entonces iniciamos con cerebelo. Lo que vamos a ver va a ser primero definición, luego ubicación. Vamos a ver la morfología externa detallada y luego vamos a ver finalmente el esquema del Arce, que es un esquema que deben reconocer siempre que lo vean y poder desde cero comenzar a reconocer todas las partes. Y luego vamos a terminar con los núcleos del cerebelo, que son esos núcleos de sustancia gris, muy importantes. Bien, el cerebelo va a ser la parte más voluminosa del rombencéfalo. Si no recuerdan bien qué es rombencéfalo, solamente vuelvan a su clase de introducción a la neuroanatomía que han tenido hoy. Y además también en la última exposición de Cristel han visto la división del tubo neural. La parte más inferior, es decir, la parte más caudal, es el rombencéfalo. Y este va a dividirse después finalmente en tronco encefálico y en cerebelo. El cerebelo entonces va a ser la parte más voluminosa del rombencéfalo y también es la segunda parte más voluminosa de todo el encéfalo. Ayer también vimos en la introducción que no es igual cerebro que encéfalo, vimos las partes del encéfalo, así que ahora solo estamos viendo una parte de ese encéfalo. En realidad ya ahora mismo cerramos todo encéfalo, ya se ha visto cerebro, ahora terminamos con cerebelo y tronco. Bien, este cerebelo, al igual que el cerebro, tiene sustancia gris y tiene sustancia blanca también. La sustancia gris va a formar la corteza más superficial, la más externa, y además tiene ciertos núcleos en la profundidad del cerebelo que van a formar a los núcleos del cerebelo, que lo vamos a ver de forma más detallada en las siguientes diapositivas. Y la sustancia blanca, al igual que en el cerebro también, va a formar parte de la parte profunda, no la parte superficial, sino la parte profunda del cerebelo, y que va a formar el llamado árbol de la vida. Que es básicamente, voy a poner el láser, que básicamente el árbol de la vida es la parte de sustancia blanca que está formando estas pequeñas ramificaciones, que si lo ven en otros dibujos van a entender lo que les estoy diciendo. Bien, el cerebelo va a tener, en cuanto a su estructura, va a tener algunas partes más llamativas que otras. En este caso necesito que se queden con la idea de que hay ciertos surcos llamados fisuras y que van a dividir estas estructuras llamadas folias o laminillas. Estas folias o laminillas lo van a reconocer porque es como si hubiera una hoja tras otra, un conjunto de hojas apiladas, que en este caso está en este dibujo exagerado en cuanto a lo grande que es, porque son láminas mucho más delgadas, pero ya lo vamos a ir viendo, no solo ahora en la teoría, sino también en la práctica. Entonces recuerden que básicamente todos los hemisferios cerebelosos están compuestos por folias y cada una de ellas divididas por surcos o también llamadas fisuras cerebelosas. Y que entre el cerebelo y el tronco existe un espacio que es el llamado cuarto ventrículo, ¿no? que forma parte del sistema ventricular de todo el sistema nervioso. Bien, la ubicación del cerebelo es básicamente igual a la del tronco, lo van a ver más adelante. Forma parte de las estructuras que están dentro de la fosa craneal posterior, o también llamado piso posterior de la base del cráneo. Recuerden también que es una estructura infratentorial, es decir, topográficamente se ha dividido el encéfalo en supratentorial e infratentorial. El tronco y el cerebelo son estructuras infratentoriales, ya que están debajo de la tienda del cerebelo, o el llamado tentorio. Además, también recuerden que el funcionamiento del cerebelo está determinada para ciertas funciones, por ejemplo, el equilibrio, la coordinación de movimientos
gruesos y finos, que ya lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en las siguientes diapositivas. Iniciando con la morfología externa, recuerden que existe diferentes perspectivas en las que podemos ver al cerebelo. En este caso, lo primero es que vamos a ver su cara superior, o también llamada por el Rotom, o el libro de Rotom, el cara tentorial. La cara tentorial, la cara superior, va a ser reconocible, ya que es una cara bastante plana. Tienen ahí frente a ustedes un esquema, un dibujo, al lado izquierdo, y al lado derecho tienen una imagen real de cerebelo. Quédense con esas imágenes reales porque eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos a la práctica. Y esa pregunta de cuál es la cara superior y cuál es la cara inferior del cerebelo es, de hecho, una de las preguntas que ustedes van a tener que resolver el día de la práctica. Y que obviamente vamos a ir ayudándoles a que reconozcan. Como primer dato, la cara superior es plana. Esa, a comparación de su cara inferior, que es mucho más convexa, es decir, más redondeada. Bien, y tiene ciertos reparos. Primero, recuerden que el cerebelo tiene una parte central llamada vérmix, que es justamente esta. Y en la cara superior, el vérmix se entiende como un gusanito, es decir, en el medio del cerebelo está. En el caso de la cara superior, el vérmix no tiene surcos que lo delimiten tan bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay surcos pronunciados, pero sí se dan cuenta que hay una ligera depresión. Aquí también, en la imagen del cerebelo real, vean que no hay una estructura marcada que me delimite dónde realmente es el vérmix. Pero recuerden que ahí en la parte central está el vérmix. Lo he puesto como una animación para que ustedes se den cuenta a lo que me estoy refiriendo. Este es el vérmix. Este es el vérmix. Es la parte central del cerebelo. Desde cualquier perspectiva que ustedes lo vean, el vérmix es la parte central. Y es la parte de color verde que estoy mostrando en las dos imágenes. Al costado del vérmix, del cerebelo, se encuentran los hemisferios cerebelosos. Básicamente, igualito que en el cerebro. Vamos a ver como en el cerebro habían giros y habían surcos, igual también aquí. En los hemisferios cerebelosos vemos que están las folias, como les mencioné hace un rato, y dividiendo esas folias están los surcos, ¿no? O fisuras del cerebelo. Pero recuerden que, a diferencia del cerebro, estos surcos o fisuras son paralelas entre ellas y son uniformes, y se continúan desde un hemisferio cerebeloso hasta el otro, es decir, de un hemisferio izquierdo o derecho, o viceversa, y que también está pasando por el mismo vérmix. Otra estructura, o otro reparo anatómico que debemos recordar en esta cara, es que podemos reconocer bien a una escotadura anterior y una escotadura posterior. Esa escotadura anterior también va a tener el nombre de semilunaris, y es la que va a recibir al tronco encefálico, y esa escotadura posterior es la llamada marsupialis, ¿no? Y que tiene bastante, bueno, en realidad todo este borde posterior tiene bastante relación con el hueso occipital, pero mucho más lo va a tener la cara inferior. Luego vamos a reconocer que, aparte de esos surcos y fisuras, hay fisuras principales. Por ejemplo, esta que es la fisura primaria que se ve en la cara superior del cerebelo. Esta es la fisura primaria. Va a dividir, ya lo vamos a ver más adelante, a lóbulos del cerebelo, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior por detrás. Esta fisura primaria también tiene otros nombres, puede ser la fisura prima o fisura preclival. Y suele ser pronunciada, pero no siempre lo es. Así que no siempre deben guiarse por por fisuras que son a veces manipulables en las estructuras. Me refiero cuando tengan la muestra del cerebelo. Hay estructuras cerebelosas que por la misma manipulación tienen fisuras un poco más pronunciadas, pero no se dejen guiar por eso, sino por la idea que ustedes tienen de cómo dividir el vérmix y los hemisferios cerebelosos. Si no lo entienden tan bien, lo vamos a ver más adelante, especialmente en el esquema de Larsel, que es una forma de describir casi cada parte del cerebelo, dividiendo el vérmix en porciones y dividiendo también a todos los hemisferios cerebelosos en porciones. Y ahí es donde lo van a entender más. Pero recuerden que esta fisura primaria divide lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Luego tenemos una fisura horizontal, es esta de acá, o fisura intercrural, o fisura petrosa, o más conocido también por su epónimo, ya hablamos de los epónimos ayer, es la fisura o gran cisura
horizontal de Big Dazir. Esta fisura es bastante importante, ya que va a dividir dos caras. Una cara superior, que es la que estamos viendo, y una cara inferior, que va a ser por debajo. En este dibujo de aquí, que es el esquema, todo lo que está debajo de la fisura horizontal, que está en azul, es la cara inferior. Pero en esta imagen real de cerebelo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo es cara superior, todo. Así que la fisura horizontal o la de Big Dazir estaría rodeando aquí. Algunos también le llaman todo esto el borde circunferencial horizontal del cerebelo. Todo lo que se ven del puntero láser, todo. O sea, no solo contando la fisura horizontal, sino también todo el borde. Lo llaman como borde circunferencial del cerebelo. Bien, entonces tengan en cuenta estas fisuras, la fisura primaria y la fisura horizontal. La fisura primaria divide el lóbulo anterior del posterior, y la fisura horizontal no divide el lóbulo, sino divide caras. Una cara superior y una cara inferior. Justamente vamos a ver ahora la cara inferior, o también llamada suboccipital del cerebelo. Y estamos viendo aquí también una imagen en tipo esquema y otra imagen real. De la cara inferior podemos ver también al vérmix, y si se dan cuenta, el vérmix ya tiene surcos a los lados que lo están delimitando mejor. Ya no es como la cara superior, en la que vemos que el vérmix no está pronunciado, no tiene límites laterales que lo delimiten perfectamente. En cambio aquí, en la cara inferior o suboccipital, sí la tiene. Y a los costados tiene los hemisferios cerebelosos, que como les mencioné, para diferenciarse una cara superior o inferior, la cara superior es plana, y en cambio esta cara inferior, si se dan cuenta, es mucho más redondeada. Es bastante más convexa, y así van a poder reconocerlo cuando tengan ahí mismo el cerebelo. Y bien, acá tenemos algunos reparos anatómicos que debemos recordar. En la cara inferior, esta escotadura posterior que vimos hace un momento, esa parte más inferior de esa escotadura posterior se le va a llamar vallécula. Entonces, ¿qué es vallécula? Es la depresión que hay justamente entre el vérmix y los hemisferios cerebelosos, que pertenece a la escotadura posterior, pero en la parte más inferior. Esa es una vallécula. Dentro del vérmix vamos a encontrar algunas partes que vamos a ordenarlo mejor más adelante, pero igual vale la pena mencionarlos ahora para que nos ubiquemos un poco. Esta es la cara inferior del vérmix, entonces tenemos como primer reparo anatómico al tuber, que es el tuber. Debajo del tuber está la pirámide, que es una estructura un poco más pronunciada del vérmix. Esta es la pirámide. Y también tenemos la úvula, que está mucho más debajo de la pirámide, que es esta. Aquí también lo pueden ver. A los costados, o sea, a los laterales de la úvula, vamos a encontrar a la amígdala. Amígdala o tonsila. Esa es la parte de aquí. Esa parte. Y también lo pueden ver aquí. Está hacia el lateral de la úvula. Ahí está. La amígdala o tonsila. Dentro de esta cara inferior también vamos a poder ver fisuras. Ahí está la fisura suboccipital, o también llamada en dos partes. Una fisura prebiventral y la fisura prepiramidal. Es decir, si todo esto en verde, incluso eso también, es la fisura suboccipital, que pertenece a la cara inferior, esa parte del medio va a ser la fisura prepiramidal. ¿Por qué? Porque es la pirámide, y como está hacia adelante o antes de que el tuber pase a ser pirámide, esto se le llama fisura prepiramidal. Y lo que está a los costados, es decir, en los hemisferios cerebelosos, que son esos, van a ser la fisura prebiventral. Ya vamos a ver, o lo van a entender más adelante, por qué se llama prebiventral. Pero en conjunto, todo eso de verde, incluso esto también en el medio, va a ser la fisura suboccipital. Ahora, dividiendo la amígdala o tonsila, vamos a encontrar a la fisura retrotonsilar, que está aquí de amarillo. También va a delimitar los lobulillos dentro de los hemisferios cerebelosos. Es decir, va a aislar a la amígdala o tonsila de otras estructuras que estaban por detrás o antes de que cambie el nombre. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y también, para terminar esta parte de la cara inferior, aquí se puede ver el agujero de Magendie, es decir, la abertura media, que va a comunicar a los sistemas ventriculares. Va a comunicar al cuarto ventrículo con la cisterna magna del encéfalo. También ahora estaríamos viendo ya la cara anterior, o llamada también cara petrosa del cerebelo. Si se dan cuenta, podemos todavía ver el vérmix en la parte más
extremo superior del vermis, que es todo esto, y la parte más inferior del vermis. Pero el vermis, como se enrolla en forma de C, entonces digamos que este es su extremo más superior y este es su extremo más inferior del vermis. Y a los costados también estamos viendo los hemisferios cerebelosos. ¿Qué podemos ver aquí? En la cara anterior podemos ver, por ejemplo, la língula, que es el extremo más superior del vermis. Esta es la língula, y lo podemos ver también aquí. El otro extremo, justamente todo lo opuesto, sería el nódulo, es decir, el extremo inferior del vermis es el nódulo. Aquí también podemos ver el nódulo. El nódulo se comunica con el flóculo, que también es un pedazo, es una estructura dentro del cerebelo que va a formar con el nódulo un lóbulo aparte, el lóbulo flóculo nodular. Ese lóbulo flóculo nodular tiene funciones específicas que lo vamos a ver más adelante, pero es justamente la parte más posterior, más antigua de todo el cerebelo. Vamos a ver cómo el cerebelo tiene partes que son más recientes en evolución todavía y otras que son mucho más antiguas. En este caso el lóbulo flóculo nodular, que está formado por el nódulo, y los flóculos, que son esta forma de hojita a cada lado. Aquí también lo podemos ver, miren, aquí está el flóculo, aquí está el flóculo, van a formar este lóbulo. Debajo también reconozcamos otra vez a las amígdalas o tonsilas. Y debajo también podemos ver esa depresión, ¿no?, que ya hemos llamado vallécula. También podemos reconocer a los pedúnculos cerebelosos. ¿Qué son los pedúnculos cerebelosos? Son estructuras que van a unir el tronco encefálico con el cerebelo. Y hay pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. En este caso podemos ver perfectamente al pedúnculo cerebeloso superior, que forma también justamente el techo del cuarto ventrículo. Tenemos aquí el pedúnculo cerebeloso medio, y esta parte más inferior, y es mucho más pequeña, es el pedúnculo cerebeloso inferior. Si lo vemos aquí en esta imagen, nos va a ayudar mejor, ya que está con límites más claros. Este sería el pedúnculo cerebeloso superior, este sería el pedúnculo cerebeloso medio, y finalmente esta parte más pequeña y más caudal es el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, estas imágenes las he dejado para que ustedes puedan entrenarse bien al reconocer un cerebelo real, una estructura, una pieza anatómica, una muestra biológica, y lo que van a hacer aquí es comenzar, probablemente si se lo pueden imprimir, si eso lo pueden simplemente llenar en sus laptops o en sus tablets, pero llenen aquí qué parte es cuál. Por ejemplo, pueden decir, este es el pedúnculo cerebeloso medio. Yo aquí, por ejemplo, reconozco el nódulo. Aquí estoy reconociendo el flóculo. Aquí, por ejemplo, estoy reconociendo al túber. Y así, vayan rellenando todas estas imágenes, que justamente son imágenes que están en las diapositivas anteriores. Así que si se han olvidado alguna parte, pueden ir a verlas y las completan. Bien. Ahora estamos viendo una imagen de cerebelo desplegado, es decir, el cerebelo es, como les dije, una forma de C. Justamente es el vermis el que toma ese mando y hace que el cerebelo esté plegado. Pero aquí estamos viendo, digamos, un cerebelo al que lo hemos estirado un poquito. Entonces, estamos viendo a los hemisferios cerebelosos, estamos viendo a las fisuras que ya hemos mencionado, a la fisura primaria, fisura prima o preclival, que divide el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Tenemos a la fisura horizontal o intercrural o petrosa, y también tenemos, también llamada Big-Tacir. Y también tenemos a la fisura posterolateral, que es esta, que está dividiendo o aislando al lóbulo flóculo nodular. Ven aquí el nódulo, ven aquí a los flóculos a los lados. Este es el lóbulo flóculo nodular. Ciertas partes que ya hemos mencionado, como língula, como pirámide, como úvula, como nódulo, son en realidad partes de una sola estructura, que es el vermis. Como ya mencioné, es todo esto alargado como si fuera un gusanito. Obviamente aquí está con formas más poligonales, pero en realidad, ya lo vieron, es bastante más irregular. Es en forma de un gusanito. Algunos lo mencionan como si fuera en forma de una mariposa, ya que ese sería el cuerpo de una mariposa, y los hemisferios cerebelosos van a ser como las alas. Incluso los pedúnculos cerebelosos, que son superior, medio, inferior, serían como las patitas de la mariposa, porque tienen 6 patitas, 3 a cada lado, es
como una correspondencia entre cada uno de los 3 pedúnculos que hay en relación a la cara anterior del cerebelo. Si desean tomarlo así, está perfectamente. Entonces el vérmix vimos que se dividía en língula, vimos también la úvula, vimos el nódulo, pero en realidad son muchas más partes. Todas estas son partes del vérmix, que lo vamos a nombrar poco a poco. Pero por ahora quédense con esta idea de algunas estructuras, las más principales, que probablemente los vayan a preguntar, o ya les hayan preguntado si es que ya llevaron anatomía. De hecho, ya habrán escuchado de la úvula, de la amígdala, si han tenido posibilidad de ver muestras biológicas. Probablemente una pregunta típica de examen es preguntar por la amígdala, ¿no? O preguntar por el nódulo, por el flóculo, o por el fisura horizontal. Y estas van a determinar entonces lóbulos, como ya mencioné. El lóbulo anterior va a ser este y va a estar delimitado por la fisura primaria hacia adelante. Todo lo que está hacia anterior es el lóbulo anterior y todo lo que está hacia posterior va a ser el lóbulo posterior. ¿Hasta dónde? Hasta la fisura posterolateral. Como les mencioné, la fisura posterolateral va a dividir o va a aislar el lóbulo flóculo nodular. Cada uno de estos tiene un nombre especial. El lóbulo anterior va a ser el paleocerebelo y tiene la función del tono muscular. Son movimientos más de contracción y relajación, pero movimientos más gruesos, digamos. El lóbulo posterior es el llamado neocerebelo, es el que está todavía en constante evolución y además le permite, su función principal es la coordinación de movimientos. Normalmente, son movimientos de coordinación más finos, más precisos, con mayor habilidad. El lóbulo flóculo nodular, por el contrario, como les mencioné, es la parte más antigua del cerebelo. Se le llama el arquicerebelo y es el que está encargado del equilibrio. Si nos vemos en las prácticas, vamos a recordar todo esto para que lo vean ahí in situ, en cada uno de los lóbulos. Pero recuerden bien, el arquicerebelo es un antiguo. Después el paleocerebelo es un antiguo, pero no tanto como un arqui. Así que sería la parte intermedia. Y el neocerebelo definitivamente es lo más nuevo posible. Y también se van a dar cuenta porque el lóbulo posterior es el que es más grande y tiene posibilidad de crecer hacia atrás, hacia posterior. Eso quiere decir que ha estado en constante evolución. Bien. El esquema del Larsell es este. Y si se dan cuenta, ese tiene un grado de complejidad mayor a lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque todo el vérmix tiene nombre y todos los hemisferios cerebelosos a los costados también tienen nombre. Esto hace un poco más complejo lo que hemos estado viendo, pero definitivamente hace que podamos entender básicamente toda la morfología externa del cerebelo. Ven aquí, tenemos al vérmix y todo lo que está a los costados son las correspondencias en los hemisferios cerebelosos. Aquí están escritas sus correspondencias. De ese lado no están escritas, pero tómenlo como de forma simétrica. A este lado está una correspondencia con el vérmix y al otro lado también está esa misma correspondencia. Y también están las fisuras. Esta es la fisura primaria, la fisura horizontal y la fisura posterolateral para que entiendan cómo se están dividiendo. Entonces vamos a ir primero con la división del vérmix. Primero tenemos a la língula, es la parte más extrema, como les mencioné, parte más extrema, más craneal, más superior, es la língula. Luego de la língula vamos a encontrar al lobulillo central. Después del lobulillo central tenemos el culmen. Detrás del culmen tenemos al declive. Y finalmente, después del declive está la folia o folium. Todo esto pertenece a la cara superior del cerebelo, donde está la fisura horizontal, como les mencioné, que divide a las dos caras. Luego en la cara inferior encontramos al tuber, luego la pirámide, a la úvula y finalmente al nódulo. Es decir, todas las partes que he mencionado forman parte del vérmix, pero en este caso está desplegado, ¿no? Está alargado el cerebelo como para que se pueda entender que va desde un extremo hacia otro extremo, pero en realidad la língula y el nódulo, como ya lo han visto en la parte de cara anterior del cerebelo, están en realidad hacia anterior, no están hacia posterior, sino que solamente se pueden ver en la cara anterior, pero en este caso, como les he mencionado, está el cerebelo desplegado en realidad. Entonces, todas estas son partes del vérmix. Incluso hay algunas mnemotecnias que ayudan a recordar cada uno de estos. Eso sí lo vamos a ver en las prácticas. De hecho, vamos a recordar todas las mnemotecnias necesarias para recordar el vérmix. Luego, después tenemos
que cada uno de estos vérmix se corresponde a cada lado con hemisferios cerebelosos. La língula no tiene correspondencia en los humanos, pero se entiende que en ciertos animales la língula para las estructuras humanas no tiene una correspondencia cerebelosa en el hemisferio cerebeloso. El lóbulo central sí tiene una correspondencia y son esa parte que está de blanco que no se pinta. Luego sí el culmen, y a cada lado tiene al llamado lobulillo cuadrilátero. Este es el lobulillo cuadrilátero, eso también. Detrás del culmen, que es la parte más superior del cerebelo, tiene una caída. Justamente por eso se le llama declive. Y el declive tiene una correspondencia a los lados, que se llama lobulillo simple. El lobulillo simple está al lado entonces del declive. Detrás del declive está la folia. La folia tiene a sus costados al llamado gástrico, si lo entienden. Esa referencia que tiene dos vientres. Entonces es biventral, bigástrico. Por lo tanto, es fisura, donde también el cerebelo que está relacionado con la úvula. Y finalmente vamos a tener el flóculo, que se corresponde con un nódulo. ¿Palu? Se escucha entrecortado, ¿verdad? A ver, voy a seguir. Voy a seguir y ustedes me avisan si es que... Igual también me van avisando por... Ya, entonces teníamos al cerebelo con su división del vérmix y a los costados tenemos la correspondencia de los hemisferios cerebelosos. Entonces teníamos aquí, a ver, teníamos aquí la úvula, se corresponde a los costados con la amígdala, que está aquí, también forma parte del vérmix, y a los costados se va a corresponder con el flóculo, que son esas formas de hojitas a cada lado, y que también, como vimos, forma parte del lóbulo flóculo nodular. Entonces, para eso nos sirve el esquema de Larsen, para entender toda la morfología externa del cerebelo, entendemos bien las partes del vérmix, y también entendemos cómo estas partes del vérmix se correlacionan o se corresponden con ciertas partes de los hemisferios cerebelosos. Además también que nos ayudan a entender mejor, junto a las fisuras, el paleocerebelo, el neocerebelo y el anquicerebelo, que son los otros nombres de los lóbulos que ya hemos visto, anterior, posterior y lóbulo flóculo nodular. Ahora, para terminar, tenemos a los núcleos del cerebelo, que recuerden nada más, lo importante, está compuesto de sustancia gris y son en orden, de lateral a medial, van a ser el núcleo dentado, que es esta porción de acá. Luego tenemos al llamado núcleo interpósito, que hacia más lateral tiene el núcleo emboliforme, hacia medial tiene el núcleo globoso, y cerca a la línea media, no la línea media, pero cerca, tiene el núcleo fastigio. Este es un corte coronal, ya hemos visto todo lo que compete a generalidades de anatomía. Este es un corte coronal y podemos ver aquí a los núcleos. Este es un corte ya transversal u horizontal y básicamente estamos viendo algo parecido pero en diferente perspectiva. Y también tenemos ahí al núcleo dentado, que es el más lateral, digamos el más externo, y si nos metemos un poco más hacia adentro, hacia medial, tenemos el núcleo interpósito,
conformado por más lateral, tenemos al núcleo emboliforme, hacia medial tenemos al núcleo globoso, que son, para algunos autores, así, dividido en dos, y hacia cercano a la parte media, hacia más medial, tenemos al núcleo fastigio, que son estos dos. Entonces, simplemente recuerden bien que estos núcleos van a servir para cumplir las funciones del cerebelo y que complementan otras partes del encéfalo para que cumplan las funciones que ya hemos visto y que vamos a recordar ahora. Tenemos entonces las subdivisiones del cerebelo. Tenemos al arquicerebelo, que es la parte más antigua. Tenemos al paleocerebelo, que es la parte intermedia, digamos, en antigüedad. Y al más nuevo, el neocerebelo, que es la parte más reciente. Dentro de los componentes de este arquicerebelo tenemos entonces no solo el lóbulo flóculo-nodular, porque como les mencioné es más complejo que solamente ver por lóbulos, sino que también tenemos a la língula. ¿Y qué núcleo tiene? Tiene el núcleo fastigio. ¿Qué conexiones principales tiene? Tiene a las conexiones vesíbulo-cerebelosas. Y las funciones, como ya mencioné, tienen que ver con el equilibrio, con mantener la posición del cuerpo. El paleocerebelo va a estar conformada por el lóbulo anterior, excepto por la língula. Es decir, la língula pertenece al arquicerebelo, por lo tanto, no va a pertenecer a este paleocerebelo. Y además también tiene como componentes a la pirámide y a la úvula. ¿Dónde se encuentra el núcleo? El núcleo está en el núcleo interpósito. Queda el núcleo interpósito, era la unión del núcleo emboliforme y el núcleo globoso. ¿Dónde están las conexiones principales? En las vías espinocerebelosas. Las funciones que cumple van a ser las funciones de movimientos gruesos dentro de las extremidades, que son también movimientos voluntarios, al igual que vamos a ver en la siguiente, que es el neocerebelo. La parte más reciente, entonces, tiene como componentes al lóbulo posterior, quitando a la pirámide y la úvula, que formaban parte del paleocerebelo. ¿Dónde se encuentra el núcleo de este neocerebelo? En el núcleo dentado. Es decir, en la parte más lateral de los núcleos del cerebelo, que son, recuerden, sustancia gris. Sustancia gris que está en la parte más profunda del cerebelo. ¿Y qué vías usan? Las vías córtico-cerebelosas. ¿Qué funciones cumple? Cumple las funciones de ejecución de movimientos más precisos y que requieren mayor habilidad para realizarlos. Bien, aquí entonces terminamos cerebelo, pasamos de una vez con tronco encefálico para que no sea tan tarde. Bien, vamos a ver en tronco encefálico primero su definición, la ubicación y sus tres partes, que son el mesencéfalo, el puente, el bulbo, y vamos a terminar con un concepto que espero que todos logren entender, ya que no es tan fácil si es que no tienen algún conocimiento previo sobre sistemas ventriculares. Vamos a hablar sobre la fosa romboidea. Y finalmente vamos a ver la bibliografía. Entonces, el tronco encefálico, que es esta porción de acá, lo que estamos viendo es una visión inferior de todo el encéfalo. Los de amarillo son los pares craneales. Sí, los amarillos son los pares craneales. Y aquí tenemos al tronco encefálico. El tronco encefálico entonces va a ser la parte más inferior, la parte más caudal del encéfalo. Forma parte también del romboencéfalo, como mencionamos. Está formado por el tronco y por el cerebelo. Ya vimos cerebelo, ahora nos toca ver la parte anterior del romboencéfalo. Este tronco encefálico va a estar dividido en tres. La parte de rojo es el mesencéfalo, la parte del medio, en azul, va a ser el puente, y debajo vamos a encontrar al bulbo raquídeo. Este tronco encefálico se va a definir topográficamente también, al igual que el cerebelo, como un órgano infratentorial, ya que está debajo de la tienda del cerebelo. Para ciertos autores, el mesencéfalo forma parte de lo que se llama el istmo de todo el encéfalo, que es como, digamos, una parte media que une la parte superior e inferior del encéfalo. Pero de todas formas, el puente y el bulbo sí son infratentoriales. Eso quiere decir que si queremos darle una definición completa o directa al tronco encefálico, digamos que es infratentorial. Para ciertos autores clásicos, sí es verdad que el mesencéfalo no es infratentorial, sino que pertenece al istmo, justo al medio, pero podemos reconocerlos
básicamente como un órgano infratentorial, porque la mayor parte de toda su estructura está debajo de la tienda del cerebelo, que divide al encéfalo de forma topográfica en supratentorial e infratentorial. Al igual que el cerebelo, también se encuentra en esta fosa craneal posterior, pero en la parte más adelante, más anterior, que es justamente en la parte del occipital llamada clivus. Tiene relaciones con el cerebelo hacia arriba, el diencéfalo también hacia arriba, hacia superior. Hacia posterior tiene al cerebelo y hacia inferior, recuerden que se continúa con la médula espinal. Pero entonces, ¿cuáles son los límites? El límite superior va a ser el quiasma óptico, que está aquí en verde. Quiasma óptico hacia abajo, eso es mesencéfalo, y en conjunto tronco encefálico. Y hacia abajo tenemos el límite inferior, que va a ser el borde inferior de la decusación piramidal. Todo lo que va hacia arriba va a ser bulbo, o en todo caso, tronco encefálico. Pero también hay otros límites inferiores que algunos autores mencionan. Algunos mencionan la vértebra C1, el atlas, o también el mismo agujero magno, como límites complementarios para el límite inferior del tronco encefálico. Bueno, las funciones del tronco encefálico van a ser diversas, principalmente como vía de paso para fibras ascendentes y descendentes, además también como núcleos de funciones viscerales, y obviamente tiene a los orígenes, el origen real y el origen aparente de los diferentes pares craneales, vamos a decir la mayoría, que son desde el tercer par craneal hasta el 12º, es decir, desde el óculo motor hasta el nervio hipogloso. Solamente los nervios olfatorio y el nervio óptico no tienen esa relación que tienen los demás pares craneales con el tronco encefálico. Entonces iniciamos con la parte más craneal o más superior. Esta va a ser el mesencéfalo, estamos viendo aquí su cara anterior. Y tenemos a los pedúnculos cerebrales que van a unir el tronco encefálico con el cerebro. Estas son fibras que no pertenecen al encéfalo, pero siempre están en cualquier imagen que ustedes vean de mesencéfalo, ya que está en la cara más anterior. Pero no pertenecen, solo son fibras que conectan nada más el tronco encefálico con el cerebro. Aquí vamos a ver algunas formas aberrantes que hay de fibras dentro de los pedúnculos cerebrales, pero en realidad no, digamos que tómenlo con pinzas, en realidad no es algo tan necesario de recordar, simplemente son variaciones. Tenemos el fascículo en banda de Ferré, tenemos la tenia ponti, que es la parte esa parte de aberración más cercana al puente. Este es mesencéfalo, este es puente. Y tenemos la tenia pontis o cintilla protognacial de Henle. Y cuando es un fascículo transverso, justo en el medio de todo ese pedúnculo, se le llama fascículo transverso de Guden. Pero recuerden, esto no es preguntable, es algo más para alguien que esté solamente dedicado a querer obtener más datos. Incluso cada uno, si se dan cuenta, tiene epónimos. Ya hemos revisado ayer que los epónimos en la terminología internacional actual no se utilizan. Pero si les gusta la anatomía, está perfecto que lo investiguen y que lo lean. También en el medio vamos a encontrar la sustancia perforada posterior, que es justamente donde va a nacer el nervio oculomotor común o tercer par craneal. Algunos son más exquisitos, es decir, no creen que va a salir justamente de la sustancia, sino más de este surco peduncular. En el surco peduncular entonces está saliendo el nervio oculomotor o tercer par craneal. Y también tenemos la división en la cara anterior del mesencéfalo con el puente, que es todo esto hacia inferior, que va a ser el surco pontomesencefálico. Cada porción del tronco encefálico, es decir, mesencéfalo, puente y bulbo, están divididos en la cara anterior por un surco. En este caso ya vimos uno de los surcos, que es el surco pontomesencefálico. Ponto de puente y mesencefálico de mesencéfalo. Luego tenemos también en la cara anterior del mesencéfalo esas cuatro eminencias, que van a ser los colículos o tubérculos anteriores, que son azules, o también llamados tubérculos superiores. Esta división de tubérculo anterior y superior lo van a entender mejor cuando tengan un tronco encefálico en sus manos y vean cómo es la posición anatómica de un tronco encefálico. Para algunos autores es superior, para algunos autores es anterior. O también se le puede llamar de forma clásica como nates, ¿no? Que significa nalgas.
Luego hacia abajo tenemos los tubérculos posteriores o inferiores, que exactamente tienen la misma idea de lo que acabo de decir. Los tubérculos pueden ser posteriores o inferiores de acuerdo a cómo uno ve en posición anatómica al tronco encefálico, y que algunos autores también llaman de forma clásica como testes, es decir, testículos. Hacia arriba, hacia el superior, tenemos el triángulo subpineal de Obersteiner, que es básicamente una pequeña depresión o fosita para la glándula pineal, que es esto, pero definitivamente esa glándula pineal no pertenece al mesencéfalo. Solo recuerden bien a estos tubérculos o colículos. También le llaman lámina cuadrigémina a estos tubérculos. Y recuerden que están divididos por un surco vertical y un surco horizontal, que es el llamado surco cruciforme. Y que encima y dentro del mesencéfalo tenemos al acueducto de Silvio, o también llamado acueducto mesencefálico. ¿Qué conecta este acueducto? Conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que es este ventrículo, este espacio, que sí está relacionado bastante con el cromoencéfalo, es decir, está entre el tronco encefálico y el cerebelo. Ahora, si vemos la cara anterior del puente, vamos a reconocer primero en el medio una depresión. Está siempre tomada por la arteria basilar, pero recuerden bien que esta depresión no está formada por la arteria basilar, así que no siempre se corresponden una con otra. Pero cuando lo ven ahí al tronquito, van a ver cómo parece que esa depresión sí está formada, sí está ocasionada por la arteria basilar. Y a cada lado de esta depresión o surco basilar tenemos esas eminencias llamadas los rodetes. Miren aquí, de rojo tenemos a las pirámides, rodetes piramidales o rodetes pontinos. Además también en el medio tenemos al surco basilar, a los costados vamos a encontrar a los pedúnculos cerebelosos medios, hacia el lateral. ¿Y cómo dividimos lo que es cara anterior de puente de estos que son los pedúnculos cerebelosos medios? Y como ya sabemos, son estructuras diferentes. Bueno, lo que se suele utilizar es la emergencia aparente en realidad, de un par craneal, que es el nervio trigémino o quinto par craneal. Este es el quinto par craneal, y si trazamos una línea de superior a inferior que pase por la emergencia de ese nervio trigémino, vamos a dividir. Lo que está hacia medial va a ser puente, y lo que está hacia lateral de ese nacimiento va a ser pedúnculo cerebeloso medio. Recuerden diferenciar bien a los pedúnculos. Hay pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior, y estos que están hacia superior son los pedúnculos cerebrales, que es diferente. Acá también están otras formas de llamar el puente que es puente de Barolio, puede ser protuberancia anular también. Y hay un dato más, que es el nervio trigémino tiene dos raíces. Una raíz que es un filete más delgado y otro que es más grueso. Estos tienen correspondencia con la función que cumple este par craneal. El filete más grueso es el filete sensitivo, por la misma función principal sensitiva que tiene ese nervio trigémino. Y ese nervio más delgadito, o esta raíz, perdón, más delgadito, que es el filete motor, también forma parte del trigémino. Es decir, estas dos raíces forman parte de un mismo nervio, del mismo par craneal, que es el quinto. También lo vamos a ver en las mismas muestras. Vamos a ver un pequeño filete más delgado y otro un poco más grueso. Dentro de esta cara anterior del puente vamos a ver que hay fibras transversales, aunque no todas son realmente transversales, sino que toman direcciones diferentes. A este se le llama la cabellera de Foville. La cabellera de Foville tiene tres fascículos. Tiene un fascículo superior que es transversal hasta la emergencia del quinto par craneal y luego se hace más inferior y se va hacia lateral. También tenemos al fascículo inferior, que básicamente toma la misma dirección. Comienza transversal y luego se dirige hacia inferior y hacia lateral. Y el fascículo medio, que va a tener una orientación bastante más diferente, que sí comienza lateral, pero luego se va totalmente hacia inferior y se comienza a perder justo en este surco, que vamos a darle nombre más adelante. Pero ya aquí comienza el bulbo. Entonces tenemos aquí al bulbo, el bulbo raquídeo, o también llamado médula oblonga. Esta va a tener diferentes
estructuras que vamos a ir nombrando. Este es el surco medio anterior. Lo que estamos viendo aquí es un tronco, pero desde su cara más izquierda, desde una perspectiva izquierda. Este es un tronco desde una perspectiva inferior y desde su lado derecho. Entonces el surco medio está aquí, justamente en la cara anterior, la parte media, exactamente en el medio está el surco medio, y aquí está también en esta imagen. A cada lado de ese surco medio anterior vamos a encontrar una eminencia, poco pronunciada, pero sí se ve como una eminencia, llamada las pirámides vulvares o pirámides anteriores. Está aquí con una estrellita de color naranja. A su costado vamos a encontrar otra eminencia mucho más pronunciada, en forma de aceituna, decían. Por lo tanto, va a tomar el nombre de oliva. Estas son las olivas vulvares, o también llamada oliva inferior, porque también existe una superior. Estas eminencias van a estar divididas por un surco, que es el surco preolivar, o también llamado surco colateral anterior o surco del hipogloso. Es ahí justamente donde va a surgir ese par craneal, el 12º par craneal, de diferentes fibras se van a unir y van a formar este par craneal. Este de aquí es el nervio hipogloso. Si ustedes se dan cuenta, esta es la pirámide. Aquí estamos viendo a la oliva, y justo en el medio, en el surco preolivar, antes de la oliva, preolivar, está saliendo filetes que se van a unir para formar el 12º par craneal, el nervio hipogloso. Detrás de esa oliva vamos a encontrar a otro surco, esta vez el surco retroolivar. Aquí estamos viendo la oliva. Detrás de rojo, con líneas punteadas, estamos viendo el surco retroolivar. Aquí justamente. De ahí va a salir el nervio espinal, o el 11º par craneal, la parte más inferior. Y luego, no exactamente en el surco retroolivar, sino en una llamada área retroolivar, va a tener su origen aparente los nervios glosofaringeo, el 9º, y también el 10º, en el nervio vago y el nervio glosofaringeo. Es decir, esos tres van a salir del surco retroolivar, pero el 9º y el 10º van a salir de un área más específica llamada el área retroolivar. No surco, sino área retroolivar. Luego tenemos otro surco, que es el surco colateral posterior, que es este de acá, de líneas punteadas verdes, y que en su extremo más inferior, aquí vamos a ver una eminencia que es bastante variable en realidad. No siempre se va a poder ver, pero es el llamado tubérculo ceniciento de Rolando, o también llamado tubérculo trigeminal, porque antes se pensaba que esa era la emergencia del quinto par craneal, es decir, el trigémino. O también algunos le llaman, autores más clásicos, como núcleo gelatinoso. También tenemos estas fibras de acá que, si se dan cuenta, está rodeando a la oliva en su cara anterior y también en su parte inferior. Estas son las llamadas fibras arciformes, fibras arqueadas, o también algunos le llaman arqueadas externas, y que también pueden recibir el nombre en ciertos libros como stratum sonale. Son fibras que tienen esta forma arqueada y que se les puede encontrar debajo de la oliva o también en su cara anterior. Y como les mencioné, existe otro surco que divide el tronco. Si este es el puente y este es el bulbo, si este es el puente y este es el bulbo, hay un surco en el medio que los está dividiendo. Igual también aquí, si este es el puente y este es el bulbo, hay un surco aquí que no hemos nombrado. Ese es el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. Es un surco transverso en el que vamos a encontrar ciertos reparos anatómicos que van a ser de vital importancia, porque vamos a encontrar ahí la emergencia aparente de los pares craneales. Si no he entendido bien sobre origen real o aparente de los nervios craneales, tengan en cuenta que dentro del tronco encefálico se encuentran los orígenes reales, los orígenes reales de los pares craneales. Pero lo que estamos viendo en la cara externa del cerebelo, del tronco, son solo las emergencias aparentes, son orígenes aparentes. No estamos viendo el núcleo, sino solamente la emergencia, la salida de esos pares craneales del tronco encefálico. Por eso se le llama origen aparente.
Bien, entonces en el medio justo de este surco bulboprotuberancial o bulbopontino, es decir, siguiendo este surco medio, justo donde inicia, allí hay un agujero ciego, es decir, hay un agujero sin salida. Ese va a ser el agujero ciego de Vic-Dasir. A los costados, en la área que está encima de las pirámides, vamos a encontrar un área llamada el área suprapiramidal, es decir, encima de las pirámides. En esa área suprapiramidal vamos a encontrar este nervio craneal. La emergencia de este par que se llama el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Aquí también lo están viendo. Aquí en la imagen de abajo estamos viendo el nervio abducens o sexto par craneal. A los costados, hacia el lateral, encontramos otra área. Si esta es la oliva, encima vamos a encontrar al área supraolivar. El área supraolivar, entonces encima de la oliva vamos a encontrar la emergencia del séptimo par craneal o el nervio facial, junto con la emergencia también de su nervio complementario, que es el nervio intermediario, o también llamado nervio de Weisberg. ¿Dónde lo vemos? Vemos aquí, ahí al séptimo par craneal, saliendo de la fosita supraolivar. Este, acá es el nervio facial, y este pequeño fascículo delgado, que ven aquí, ese es el nervio intermediario de Weisberg. Acá también lo pueden ver. Es el nervio facial, en su costado saliendo un filete más delgado. Ese es el nervio intermediario. Y más hacia el lateral, dentro de las llamadas fosas laterales, se está encontrando el nacimiento aparente del nervio acústico, u octavo par craneal, que es justamente este de acá, el que está más hacia el lateral, más hacia los costados, hacia los extremos laterales. Ese es el octavo par craneal. Entonces, tengan en cuenta bien que la emergencia de los pares craneales se encuentra en el tronco encefálico solamente desde el tercer al 12º par craneal, y que existen orígenes reales, que son los núcleos dentro del tronco encefálico, y los orígenes aparentes, que son solamente la emergencia o salida de estos pares craneales por la cara externa del tronco encefálico. Bien, tenemos aquí entonces la fosa romboidea, la última parte del día, de todo neuro que hemos visto. La fosa romboidea, recuerden lo que es el piso del cuarto ventrículo. Lo que estamos viendo aquí es la cara posterior del tronco encefálico, es decir, hemos retirado al cerebelo, y lo que estamos viendo es la cara posterior del tronco encefálico. Y como les dije, entre el tronco y el cerebelo existe un espacio que es el cuarto ventrículo. Por lo tanto, este es el piso del cuarto ventrículo, y el cerebelo, junto a otras estructuras como la língula, junto a otras estructuras como el velo medular superior e inferior, forman el techo del cuarto ventrículo. Entonces, el cerebelo con unas ciertas estructuras forman el techo. Por lo tanto, el tronco es el que está formando el piso del cuarto ventrículo, o también llamada fosa romboidea, es decir, son sinónimos. Fosa romboidea, ya que tiene forma de rombo, ya si se han dado cuenta. Piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. Esta fosa romboidea podemos dividirlo en dos. Pero para recordar antes, si se dan cuenta, aquí estamos viendo la cara posterior del mesencéfalo, estamos viendo a los tubérculos anterior o superiores, o los posteriores o inferiores, que eran los llamados nates o testes, ¿no? Las nalgas o testículos. Están divididos por el surco cruciforme, uno vertical y otro horizontal. Debajo de él encontramos a este frenillo, el frenillo del velo medular superior, que es esto. Como les digo, pertenece o forma el techo del cuarto ventrículo, pero aquí está cortado, ¿no? Aquí tenemos entonces al velo medular superior, y aquí tenemos a su origen, que es el frenillo, o también llamada válvula de Vieussens. A cada lado de esa válvula de Vieussens se encuentra el nacimiento del cuarto par craneal, del nervio troclear. Entonces, si quieren reconocerlo, si quieren encontrarlo, busquen el frenillo del velo medular superior, que también se le llama válvula de Vieussens, y a cada lado encuentran al nervio troclear o cuarto par craneal, saliendo desde la cara posterior del tronco encefálico. Recuerden que el único par craneal que sale de la cara posterior es el cuarto par craneal, el nervio troclear, pero igual rodea al mesencéfalo y se hace anterior, sí o sí se hace anterior. Entonces ahí tenemos el cuarto par craneal. Como les dije, la fosa romboidea, que es solamente esto nada más, hace lo que estamos hablando hace un momento, solo es como
Para cerrar la parte de mesencéfalo, la cara posterior del mesencéfalo, ahora sí estamos viendo la cara posterior del puente y del bulbo, y ahí están viendo a los triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. ¿Cómo se llaman? Se llaman triángulo pontino, porque está en el puente, y el de abajo es el triángulo vulvar, o triángulo inferior. De aquí vamos a encontrar diferentes estructuras. Si se dan cuenta, así sin señalar, ya estamos viendo diferentes estructuras llamativas. En el medio vamos a encontrar el llamado surco medio, o también calamus scriptorius. Vamos a encontrar a los costados estas eminencias redondas, llamadas eminencias teres, teres en latín, redondo, o también le llaman colículo facial. Pero, ¿por qué le llaman colículo facial? Eso tiene que ver bastante con las fibras del nervio facial que rodean al núcleo del cuarto par craneal, que es el troquea, es decir, como les mencioné, esta es su origen aparente, pero aquí dentro se encuentra el núcleo. Y lo que hace el nervio facial es rodear ese núcleo del cuarto par craneal y forma la llamada rodilla del nervio facial. Esa rodilla hace que se forme una eminencia, que es la que nosotros llamamos eminencia teres, eminencia redonda, o por eso toma el nombre también de colículo facial. Hacia arriba se encuentra una eminencia que parece que le continúa a esa eminencia teres. De color verde tenemos al cordón redondo, o también algunos autores le llaman en latín funículo teres. Entonces tenemos aquí a la eminencia teres y al funículo teres. Algunos autores también llaman como eminencia medial a toda esta estructura de largo, que si se dan cuenta son estructuras separadas, pero igual pueden formar una eminencia justamente cercano al surco medio. Pueden llamarle como eminencia medial o también eminencia anterior. Este lado también. Cada lado del surco medio existe una eminencia medial. Todo eso. Eminencia medial o eminencia anterior. Bueno, también hay otras estructuras que se puede mencionar como la fobia superior, que es justamente aproximadamente en ese espacio. Y cercano se va a encontrar el locus ceruleus, que es un núcleo noradrenérgico, ¿no? que ya lo conocerán probablemente. Además también vamos a encontrar las estrías medulares, que son estos de amarillo, las estrías medulares, o llamadas estrías acústicas, o de forma más clásica se le puede llamar barbas del cálamo, y una pequeña variación de esas barbas del cálamo que se va hacia superior y rodea este colículo facial hacia su parte más lateral, digamos, es esta variación. Esta es la llamada varilla de la armonía de Bergman o conducto sonoro. Es algo bastante, en realidad, más rebuscado, no es que vaya a venir a un examen, pero sí es una variación que se puede encontrar en ciertos troncos encefálicos. De hecho, en el laboratorio tenemos una muestra que van a ustedes poder ver en las prácticas. También tenemos hacia los lados el receso lateral, o también llamado el receso de Richter. Esto forma parte, digamos, como límite entre el triángulo superior y el triángulo inferior. Hacia abajo ya tenemos al trígono del hipogloso, porque es aquí donde se encuentra el núcleo de este par craneal, o también recibe el nombre de ala blanca interna. Debajo tenemos al trígono del vago, o también llamada ala gris. A su costado tenemos a la llamada fobia inferior. Fobia es fosa inferior, y por acá también tenemos, ¿no?, a la fobia superior o fosa superior. Luego también tenemos al surco limitante, que es el que está dividiendo a estos trígonos, el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Tenemos también el trígono acústico, que es este lado más lateral, pertenece al área vestibular, que también es conocido como ala blanca externa, aquí de rojo, ¿no? El ala blanca externa. Entonces tenemos tres alas: ala blanca interna, ala gris y la ala blanca externa. Y también tenemos otras estructuras que son ya algunas más rebuscadas que otras. Debajo del trígono del vago o ala gris tenemos al área postrema, encargada es un núcleo de respuesta al vómito. Tenemos al funículo separans también, que es la estructura que está dividiendo esa área postrema del trígono del vago. Luego también tenemos el pico del cálamo, o también llamado ovex, que es esta pequeña estructura laminada que está cubriendo
la entrada o el conducto ependimario que se dirige hacia la médula espinal, y siguiendo ese óvex hacia los lados tenemos una estructura un poco más condensada, un poquito más, que se puede ver más, no es tanto como una lámina como el óvex. Eso se llama la tenia cinerea o la línea gris. Es esta de acá, que forma finalmente parte del velo medular inferior. Y para terminar tenemos aquí la cara posterior del bulbo, que es justamente lo que no hemos visto, porque si se dan cuenta aquí en la fosa romboidea hemos visto la cara posterior del mesencéfalo, del puente, y la cara posterior del bulbo sí, pero solamente la que pertenece a la fosa romboidea. Hacia abajo, esa parte todavía no la hemos visto, y lo vamos a ver ahora. Tenemos en el medio otro surco medio, pero en este caso el surco medio posterior, que es este. A los lados encontramos otro surco, que es el surco paramedio, o surco intermedio, o surco externo, que está de morado. A los costados vamos a encontrar a los llamados fascículos grácil, o con su epónimo también, el fascículo de Gol. Más hacia el lateral, justamente dividido por el surco paramedio o intermedio, tenemos al llamado fascículo de Burdach, o por su nombre internacional, que es el fascículo cuneiforme. En los extremos más superiores vamos a encontrar a la llamada pirámide posterior, que está en celeste, y vamos a encontrar un abultamiento que se corresponde con estas estrellitas de color naranja, que son las llamadas masas o clavas, o también abultamiento mamelonado del bulbo. Entonces, esta estructura es la parte más superior del fascículo de Gol. La pirámide posterior y un abultamiento más llamativo, que es la masa o clava. Al igual también que existe este extremo superior para el fascículo de Gol, también en el fascículo de Burdach tiene un extremo superior, que es el cuerpo restiforme, que para algunos autores es el nacimiento u origen del pedúnculo cerebeloso inferior, que ya hemos visto cuando hemos hablado de cerebelo. Y finalmente aquí tenemos a toda la bibliografía utilizada para la consulta de cerebelo y tronco. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.